Al área full deportiva. Hoy vamos a hablar sobre los partidos entre Deportivo Garcilaso versus Sporting Cristal. Por la fecha 1 se jugaba en el Cusco a la 1 de la tarde. Sporting Cristal alinearía con la alineación 4-3-3, cuya formación es la virtual ideal de Paulo Autuori. Disputada contra un Garcilaso con una formación del 4-2-3-1, con jugadores ya algunos conocidos del Real Garcilaso como Orlando Núñez, Arancibia, Agustín Gómez. Y casi toda su plantilla nuevas, entre ellos también Sinisterra, Carlos Ascuez, incorporaciones como Claudio Torrejón, Miguel Graneros, Eric Canales, ya conocido en Deportivo Garcilaso, y Benincasa. Estos dos, delantero y defensor, Benincasa y Graneros, es de Alianza Atlético de Sullana. Luego de ahí, en Sporting Cristal, con las incorporaciones de Juan Cruz González da Silva, Viseu Santana, jugadores ya incorporados al equipo a titularato, disputando su primera fecha en la Liga 1. Sin más preámbulo, empecemos con el orden del partido. Primero mencionemos la cancha. La cancha ha estado media alta el pasto y media mojada por las cosas torrenciales que suceden en la sierra, no solamente en Cusco, también en varias regiones del país, en cuestión a lo que es región sierra. Entonces, Sporting Cristal iniciaría con una jugada muy buena de da Silva, donde patearía él y saldría con todo de cabeza venciendo al defensor Benincasa. Santana, donde justamente Patrice Sud atajaría de muy buena manera. Luego también un disparo de Sinisterra, que se la quita ahí a Ian Wisdom, remata y justamente responde ahí Diego Enrique. Cabe mencionar que un poco falta de coordinación en el bloque defensivo de Sporting Cristal hizo que el juego plasmático de pase largo que tiene el Deportivo Garcilaso, una de sus virtudes, con las fusiones de Francisco Arancibia, sus extremos con Josué Sinisterra, Miguel Granero siempre movedizo y un Adrián Ascuez, que tuvo dos disparos muy cerca pero que fueron desviados. Y una de las más claras del Deportivo Garcilaso fue cerca al área donde Carlos Ramos fallaría ese gol cerquita nomás, donde Enrique no podía atajar y se fue desviado hacia el palo afuera. Tras buen pase de Arancibia y primeramente José Sinisterra dando el pase largo preciso. Por parte de Sporting Cristal, mencionando a da Silva, que tuvo cuatro buenos pases en corto largo, donde se la da a Juan Cruz y otro también se la da a Juan Cruz, donde este dispara y Patrick Sud muy buen, atento, este portero que fue de la U anteriormente, respondiendo bien a los balones aéreos y a las pelotas de disparo muy fuertes por parte de los laterales de Sporting Cristal y también la delantera. En los 15 minutos Sporting Cristal tenía un poco el dominio del balón y comenzó a perder a partir de los 15 en adelante hasta los 30. Pero las virtudes de Sporting Cristal vendrían por Ian Wisdom, un buen marcador que 3 veces, siendo este interior de contención, evitó 3 veces jugadas peligrosas de Deportivo Garcilaso, y un Martín Tábara que no se mostró muy bien en la cancha, pero tiene que tener esa conexión con Ian Wisdom y Yosimar Yotun para complementarse. Al parecer estuvo muy marcado. De ahí, entre Santiago González y Gabriel Santana, se ve muy posicionalmente Gabriel Santana más que Santiago González, que es un jugador que le gusta correr, que le gusta ser encarador. Tuvo ese disparo nomás, casi ya para terminar el partido, a unos 5 minutos, donde se va al desvío, donde se lo da encuentro y le gana por encima a los laterales de Deportivo Garcilaso. Y un Viseu que tuvo dos claras, un pase de Juan Cruz y un pase de da Silva, donde una no lo ve llegar y rebota en el jugador de Garcilaso, y otro donde dispara y Patrice Sud, bien anotador, bien atajador ahí, arquero de Deportivo Garcilaso, muy atento, que para mí una de las figuras del partido ha sido Patrice Sud en el primer tiempo. Y por parte de Sporting Cristal, un jugador muy recurrente, yo lo veo mejor a Ian Wisdom, aunque hay varios destacables. Los defectos de
Deportivo Garcilaso fue que a veces en las pelotas aéreas largas, un poco que en las individualidades lo pierde, y ahí donde Sporting Cristal, una de sus mayores virtudes es las conexiones entre los dos laterales, que son muy rápidos para hacer un juego en altura, junto con las conexiones de Ian Wisdom. Ahí había comprensiones entre Santiago González con Juan Cruz, Gabriel Santana con Juan Cruz, Ian Wisdom con Cristiano da Silva, y Ian Wisdom con Juan Cruz, y Yosimayo tú con Juan Cruz. Muy bien ahí. Y Felipe Viseu, que es un delantero también, para retroceder es muy bueno, y para salidas también es muy bueno, pero para encarar como que cuesta un poco, y lo que Sporting Cristal busca es ese delantero que tenga esa perfección que tiene Viseu con goles. El juego plasma de Sporting Cristal es un juego muy didáctico en cuestión al ataque del medio campo, entendiéndose con los laterales y aprovechando esos pases cortos, convirtiéndose en juego aéreo por parte de los laterales para que se hagan remates, distrayendo así al cuadro defensivo de Deportivo Garcilaso, en el cual no se pudo concluir durante el primer tiempo. Luego ahí en el segundo tiempo, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso en el Cusco no harían cambios, entonces pasaría a que Sporting Cristal se perjudicaría un poco en el trabajo, el manejo del juego, tras un Deportivo Garcilaso que venía con todo. Por ejemplo, ese de ahí, ese pase bueno de Sinisterra, uno de los mejores de Deportivo Garcilaso, junto a Adrián Ascuez y Fran Arancibia hasta cierto punto, que estuvo lesionado. Después entró ahí en ese pase corto Adrián Ascuez, donde remataría y la fallaría, pero tuviera, tras casi 4 intentos, en la quinta intentada fue donde hubo la contra tras el mal pase de Tábara sobre Yoshima Yotun, donde Yoshima Yotun se le va un poco la cuerda del balón, donde ahí aprovecha Carlos Ramos, buena asistencia de Carlos Ramos tras ese pase en corto a la de cancha a Adrián Ascuez, y Adrián Ascuez, tremendo fusilón, el jugador que ha sido incluyente en Sporting Cristal la temporada pasada, un Sporting Cristal que se venía abajo con ese gol, que perdió un poco el ritmo con los jugadores que habían mostrado un buen primer tiempo, porque la cosa iba muy pareja. Es algo que por ahí, como vuelvo a recargar, ¿no? Deportivo Garcilaso tuvo más claras que el manejo de balón, ¿no? Tras su virtud, que es el pase aéreo, en los pases largos. Me gustó en dinamismo los cambios de Sporting Cristal más que el Deportivo Garcilaso, porque si bien se va Arancibia, se va Adrián Ascuez, y un poco el juego de Deportivo Garcilaso se desorienta, pierde un poco ese vínculo, solamente dejas a Sinisterra hacer el trabajo con Carlos Ramos y con Torrejón, pero Torrejón y Carlos Ramos van más hacia abajo, y la delantera es donde más se perjudica, porque ya no había centro de ataque. En ningún momento ya comencé a ver a un Garcilaso ya más dominador. Hizo que Sporting Cristal, con los cambios, se apodere más su campo, su medio campo, y con los extremos ayuden. Entró a Catré Cabellos, Maloren Castro, Luis Iberico, también entró Irving Ávila, Casonati, y pasaría Santana, no habría cambio por Santana, pasaría como ese mediocentro, y qué bien le resulta mejor a Santana ser más posicional de mediocentro que ser como extremo. Yo lo veo mejor así. Y Maloren Castro, obviamente creo que Autori tiene que ver que Maloren Castro no es un jugador para que esté en la banca, sino es un jugador rígido, rápido, y que en altura te corre junto a Santi González, que estuvieron más enchufados. Estuvo más enchufado también Santiago González cuando entró Maloren Castro, y cuando entró también Irving Ávila, ¿no? Luego también entró Iberico para suplir esa saga de doble punta. Luego también ahí pasa también interior Santana, también participaba a veces de media punta Santana ahí, se disputaban entre ellos, y yo creo que el esquema de Autori cambia un poco ahí, combinando ciertos puntos de los jugadores y sus virtudes que pueden tener, aprovechando una jugada donde agarra a Enrique, da pase, Yotun lo ve ahí Yotun, se le va el balón, y ahí donde pasa el jugador Deportivo Garcilaso,
Justamente muy bien ahí Irben Ávila al quitarle, que yo lo veo muy bien ahí Irben Ávila. Irben Ávila se lo quiere dar a Yotun, se le va un poco el balón. Ahí es donde aprovecha el defensor se le va y ahí es donde Marlon Castro aprovecha ese espacio corto que se le da a Santiago González. Santiago González remata, aunque se especularía que sería un offside, pero no fue un offside. No fue un offside. Estuvo habilitado, más muy adelantado estaba también el defensor de Garcilaso, no se podía decir algo más, pues, ¿no? Entonces, ahí donde empataría el partido después de 2 minutos breves. Y saldría otra jugada más también de Sporting Cristal, donde también sería un offside, acá sí más vinculado como que el anterior, creo que pero aquí se vincula que sí es offside tras buen quite de Casonati. Yo creo que los cambios son los que favorecieron a este Sporting Cristal. Hizo que el medio campo se poblee y sea más compacto de lo que ya no estaba, ¿no? Porque se había perdido el juego por la altura y todas las cosas, ¿no? Que siempre ocurre con los clubes limeños, ¿no? Cuando pisan tierras de altura se le dificulta un poco en el sistema de juego, pero un Sporting Cristal que rescata un punto muy valioso, un partido donde estuvo un poco en la cuerda floja cuando le metieron el gol, pero yo creo que Cristal se supo levantar después del empate, después de lo que anotó. Yo creo que Sporting Cristal viene con un atismatismo, con jugadores como Cristiano da Silva, como Juan Cruz, laterales que el año pasado no tenían buen recorrido en altura, pero esto sí como que sorprende. Yo no me imagino cuando se enfrenten la otra semana a Melgar, ya siendo de locales, estos jugadores te van a correr casi toda la cancha. Qué harto físico tiene. Y un Gabriel Saltana que lo pones de extremo, lo pones de mediocentro, wow, y te rinde cada vez mejor. Este jugador muy bien incorporado por Paulo Tori, Casonati. Yo creo que si variamos un poco en el esquema de Sporting Cristal, yo siento que con Melgar deberían empezar con Casonati de 5, con Santana, Maloren Castro y Santiago González de los dos extremos. De punta puede ser Iben Ávila, pero yo siento que ese esquema, si cambiamos a Tábara, que a Tábara actúa como un 6, ponemos a un 6 o 5, ahí mismo a su vez Santana, puede estar Casonati, también en esa posición, junto a Igan Wisdo Yotun, o también puede estar Yotun, Santana y Casonati también de 5. Pueden funcionar ahí, puede replantear ahí jugadores de muy buena talla ante rivales que son más rápidos en salida, porque si bien Sporting Cristal es mucho más convincente con el atacante, con su población del medio campo, todo lo que son versátiles, pero también suele fallar mucho en el retroceso y eso tiene que mejorar. Si lo pones a Casonati, un poco que la defensa está más equilibrada de lo normal. Pero igual, buen rescate del club rimense. Vamos a ver qué pasa en la próxima fecha cuando sea de local ante Melgar Fútbol Club, que también había ganado ayer en el Clásico Sureño ante Cienciano. Sin más preámbulo, esto es En el Área Full. Suscríbete, deja un like y comenta. Nos vemos.